Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática. Y hoy pues nos toca la lección del martes 24 de octubre, el espíritu de oración de Abraham. Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque otra vez nos das un nuevo día para vivir. Gracias por tus cuidados, gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor, pues nos proteges, nos cuidas y nos das bendiciones tan grandes como la de poder tener un día, otro día más, Señor. Nos das un nuevo día para poder realizar nuestras actividades y labores cotidianas, pero también nos das la oportunidad de poder estar en comunión contigo en estas primeras horas del día. Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo esté con nosotros para dirigir nuestro estudio, que sea Él el que nos ayude a entender, a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, pero también, Señor, que nos ayuda para poderlo vivir, para poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La característica de la oración en la vida de Abraham es muy profunda, porque el hecho de que Dios hablase con Abraham y le presentara todas estas cosas que le presentó, que incluso se dignara decir el mismo Dios: no voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, significa que la relación estrecha que había entre Abraham y Dios era muy profunda. Y no solamente eso, sino que al parecer los hábitos de oración y de comunión de Abraham con el Señor eran bastante profundos, bastante arraigados en la vida de Abraham. En el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el diálogo que venimos estudiando desde el domingo, ese diálogo entre Dios y Abraham, en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades del valle, en este contexto, este diálogo es una representación de lo que significa la oración intercesora. Porque Abraham intercedió de manera directa ante el Señor por aquellas ciudades. Y aunque nosotros no podemos hacerlo de la misma manera, sí que podemos hacerlo mediante la oración intercesora. En este capítulo se presenta a Abraham como un intercesor ante Dios por los pueblos de Sodoma y de Gomorra. Él suplica a Dios por ellos, en favor de ellos. Es decir, estaba actuando como un tipo, como un símbolo de Jesús, como intercesor de la humanidad, como ese Jesús que es nuestro intercesor ante el Padre, que ascendió a los cielos, al santuario que levantó Dios y no el hombre, y que en ese santuario intercede por cada uno de nosotros. Nuestra misión entonces hoy es la de interceder por los demás. No solamente es presentar el Evangelio, también es interceder. Como les decía en el día de ayer, hay que orar por aquellas personas que sufren los rigores de la guerra. Y como les decía en el día de ayer, mis queridos hermanos, por favor, no estamos para tomar bando entre los bandos que guerrean. Estamos es para orar e interceder por las personas en sí, por aquellos inocentes que mueren, que sufren los rigores de la guerra.
Obviamente, como cristianos tenemos que rechazar de manera tajante y enérgica la extrema violencia que de ambos bandos estamos viendo. Porque sus actos están causando dolor y sufrimiento en ambos bandos. Tanto el de los palestinos hacia los israelíes como de los israelíes hacia los palestinos. Ambos causan sufrimiento. Y como cristianos tenemos que estar en contra de todo tipo de violencia, porque Dios no nos ha llamado a la violencia, nos ha llamado a que hagamos la misión de salvar a la mayor cantidad de personas que podamos. Y cuando no podemos estar allá para ayudar y para apoyar a las personas, por lo menos tenemos esta herramienta, la oración intercesora. Unámonos como cristianos alrededor del mundo, no para tomar un bando por uno o por el otro, sino para orar con fervor, con amor, con perseverancia por aquellas personas que están sufriendo el rigor de la guerra, el sufrimiento que causa la guerra, el dolor que causa la guerra, por personas que están muriendo sin conocer al Señor Jesucristo. La oración es nuestra herramienta desde aquí, desde la distancia. Una oración intercesora, aún por aquellos que no conocemos, pero que son almas por las cuales Cristo murió. Abraham había aprendido a amar a esos habitantes de Sodoma y de Gomorra y de estas ciudades cercanas. Por eso su oración era honesta, su intercesión era honesta y sincera. Ya había luchado incluso a favor de aquellos reyes. No sé si recuerdan la ocasión cuando hubo una guerra y unos reyes enemigos de Sodoma, de Gomorra y de aquellas ciudades de la llanura las habían derrotado y se habían llevado al pueblo, a las personas de aquellos reinos, se los habían llevado secuestrados, y entre ellos iba Lot. Y Abraham luchó valientemente en el nombre del Señor y liberó a aquellas personas. Así que ya había luchado por esas personas, las había liberado de la esclavitud física, literal. Él amaba a estas personas. Aunque no los conocía a uno por uno, ya había actuado en su favor en algún momento, y en este momento lo estaba volviendo a hacer en favor de ellos. Incluso el rey Bera de Sodoma, que llegó a recibir a Abraham con Melquisedec, el rey de Salem, pidió que le regresara a las personas a su casa, a sus hogares, que Abraham se quedara con toda la riqueza y con todo el botín que había logrado con su batalla. No le importaba eso, solo le importaba que las personas regresaran a sus hogares. Eso también mostraba que algo de bondad aún quedaba en el corazón de ese rey. El amor por las almas, dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, a punto de perecer, inspiraba las oraciones de Abraham. Lo repito, el amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Abraham ejerció con humildad y con perseverancia en sus oraciones. Cuando Dios aceptó la primera petición que le hizo de si encontraba 50 justos no destruiría la ciudad, entonces se atrevió a ir más allá y empezó a rogar por 45, por 30, por 20, por 10. Nuestra misión no puede ser exitosa, mis queridos hermanos, si la oración no es una práctica constante, fervorosa y perseverante en nuestras vidas. Después de reunirnos con alguien, después de hablar con las personas, después de estar con
con las personas en algún momento o por cualquier motivo, ya sea dándoles un estudio bíblico, ya sea sirviéndoles de alguna manera con algo, o ya sea porque nos hemos reunido en la iglesia, o ya sea porque hemos hablado con ellos simplemente como amigos, deberíamos entonces, en nuestra privacidad, en nuestro hogar, en el silencio, en nuestra oración privada con Dios, orar por aquellas personas. Todas y cada una de estas personas con las que tenemos contacto son candidatos a la salvación en Cristo Jesús. Nunca lo olvidemos. Nunca olvidemos que no estamos aquí simplemente para pasar inadvertidos en este mundo, que si estamos aquí como cristianos es porque Cristo nos ha llamado para hacer misión, para que llamemos a las personas al arrepentimiento, para que oremos por esas personas, para que realicemos intercesión por cada uno de ellos. Nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestra familia, y aún por los que no conocemos, pero que nos rodean, o por aquellos que sufren y sabemos de su sufrimiento, como lo que está ocurriendo en Medio Oriente o en Ucrania, y en muchos otros lugares, porque no son los únicos lugares en conflicto. En África también hay conflictos. Mis queridos hermanos, la oración es muy importante. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia la que va a convertir y a convencer a nuestros amigos y conocidos. Es el Espíritu Santo el que va a realizar la obra. Por eso, en cualquier misión que estemos nosotros llevando a cabo, debemos siempre orar por cada persona de manera individual. Y si no los conocemos individualmente, por cada grupo específico. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que contenderá? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace Dios por cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hace Cristo por ti y por mí? Mis queridos hermanos, ese es el ejemplo que debemos hacer, que debemos seguir nosotros. Él vive siempre para interceder por nosotros. ¿Y acaso nosotros hemos de hacer menos? Pues no, mis queridos hermanos. Les invito para que hagamos de la oración intercesora una herramienta. Y les quiero ser sincero, no soy el experto en la oración intercesora. Es más, uso muy poco la oración intercesora. Y este no es solamente un llamado para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, es un llamado también para mí mismo, porque hemos olvidado, no practicamos la oración intercesora. Deseo de todo mi corazón que tú y yo podamos practicarlo, que el Espíritu Santo nos capacite, nos llene de su presencia y nos ayude para que podamos ser personas de oración constante y que tengamos siempre en nuestras oraciones la intercesión por aquellos que perecen, que están cerca de nosotros y también por los que están lejos. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video, compártelo con todos los que quieras que la palabra de Dios llegue a ellos. Compártelo con todos aquellos que tú creas y consideres que necesitan con urgencia la palabra del Señor, que necesiten la palabra reconfortante de que hay un Dios que intercede por ellos, que les ama y que les quiere salvar. Deja tu comentario, enriquece nuestro estudio. Pon ahí lo que tú crees, lo que tú consideras según la palabra de Dios, que te ha enseñado la lección de hoy a ti. En tu corazón, ¿qué enseñanza te ha dejado? Tu experiencia, tu testimonio con la oración intercesora, porque sé también que hay muchas personas que hacen mucha oración intercesora, las he conocido personalmente,
y sé lo poderosa que puede llegar a ser. También cuéntanos tu testimonio, lo que has vivido con la oración intercesora. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas estar enterado cuando se suben los videos. Y no siendo más, mis queridos hermanos, les deseo un muy feliz día y que Dios les bendiga.